hoy, este hermoso día de cuarentena, que la cuenta se fue a la mierda hace mucho rato. Bueno, el tema de que vamos a tratar hoy tiene que ver con realmente si hay un cambio significativo, ¿cierto?, en base a este tipo de pandemia, ¿cierto? Tiene que ver un cambio relacionado con lo económico, un cambio social, qué tipos de cambios van a suceder, cómo se va a sobrellevar, ¿cierto?, esta situación, y si realmente se va a crear algún tipo de transformación, ¿cierto?, en nuestro modelo, ¿cierto?, del día a día. Así que eso es lo que vamos, ¿cierto?, a desglosar hoy, ¿cierto?, como tema en particular. Así que un saludo, chicos, a todos, por favor. Hola. Bueno, Empecemos entonces. hola. En lo económico. En lo económico, ¿cierto? ¿Cuáles son los cambios que pueden ser como más latentes? Si puede haber un cambio del modelo, ¿cierto? El modelo capitalista, más neoliberal, ¿cierto? ¿Cuál es el cambio que va a ser como más significativo, piensan ustedes? O sea, hoy día igual existe una pugna en el fondo de un montón de personas que se han puesto a escribir un poco de esto o a dar su opinión. Y algunos lo plantean como, por ejemplo, Zizek, que plantea que es el fin del capitalismo. Que esto nos va a llevar, ¿cierto?, a que se destruya por fin este modelo económico. Y ahí tenemos yo creo, una diferencia de opiniones con, bueno, diferentes personas, ¿cierto?, nosotros mismos, que nos lleva a entender que realmente sí, aquí estamos frente a un cambio, estamos en una crisis, ¿cierto? Efectivamente hay un cambio de paradigma en cuanto a la visión del mundo, en cuanto a la visión, ¿cierto?, de las autoridades, de nosotros mismos, ¿cierto? O sea, esto mismo ya de hacer cuarentena, yo creo que a nadie le había tocado hacer cuarentena nunca. El hecho, ¿cierto?, de verse limitado, ¿cierto?, de ver la manipulación, ¿cierto?, los medios de comunicación también, lo mismo que siempre, ¿cierto?, repetimos, claramente que va a llevar a un cambio. Ahora, a un cambio tan sustancial, así como lo plantea este filósofo, ¿cierto?, de que se acaba realmente el capitalismo con esto, yo creo que el capitalismo a esta altura está tomando cada vez más fuerza. O sea, esto lo único que hace, ¿cierto?, y hemos visto las políticas públicas, ¿cierto?, al menos en nuestro país y a nivel internacional también, ¿cierto?, hay una intención generalizada por mantener la economía, porque no se desarme la economía. Y vemos en estos momentos que los más perjudicados no es la economía misma, sino que los perjudicados son las personas más pobres, los trabajadores, ¿cierto?, la clase obrera o la clase que en estos momentos, ¿cierto?, es la que produce el capital, ¿cierto?, a los gigantes. Entonces, sí va a haber un cambio, pero no sé si sea a nivel económico tan fuerte como para destruir el capitalismo. Claro, como para decir que se va a acabar al final. Claro. Es raro en ese sentido lo que dice Zizek también, porque es súper utópico, es como una versión Disney de lo que podría ser el post-pandemia. Claro. Casi como si fuese una cuestión de que la gente va a ser más solidaria, más humilde. Yo creo que es evidente que uno ve más situaciones de solidaridad, de apoyo entre las mismas personas que pertenecen a una clase, pero no hay conciencia de clase, una gran conciencia de clase. Es una solidaridad en un contexto de pandemia. Y también está la otra cara de la moneda, o sea, en definitiva, que la discriminación, por ejemplo, los haitianos en Quilicura, no sé, están una treintena de haitianos contagiados, y resulta que todos los medios de comunicación allá, entonces hay un aumento de la desigualdad en ese sentido, o una evidencia de esa desigualdad a partir del trato que los medios hacen de esa situación. Pero esa visión de Zizek yo creo que no tiene mucho asidero en definitiva. Y tomándose de eso, por ejemplo, la contracara que vendría a ser Byung-Chul Han, lo que afirma, y que también por ahí yo creo que puede tener un poquito más de cercanía con lo que podría pasar, es que el capitalismo se va a fortalecer. O sea, en definitiva, si uno lo mira esto en perspectiva hacia atrás, así como para después poder hacer el ejercicio contrario y mirarlo hacia adelante, haciendo historia ficción, cuando ocurrió la crisis del 29, el capitalismo se reinventó, claro, a partir del keynesianismo. Después, bueno, la crisis económica de los 80, después la crisis subprime. El capitalismo no ha caído, sino que el capitalismo se ha refortalecido, entonces probablemente esta pandemia funcione como un catalizador
para que realmente el capitalismo se haga muchísimo más fuerte de lo que ya es. Yo no cacho ninguna de las personas que ustedes nombran, pero en base a lo que ustedes están diciendo, lo siento. Yo tampoco creo que vaya a cambiar mucho y la verdad, viéndolo aquí como nivel país, como que Chile es como el laboratorio del neoliberalismo, así. Yo creo que no van a dejar que caiga el capitalismo, mucho menos acá, porque tienen que decir que el modelo funciona y que va a seguir funcionando. Entonces a lo mejor va a haber más gente que esté en contra, pero no va a acabar, porque al final, ¿qué es lo que están haciendo las personas? El otro día, una niña de una cafetería que obviamente no recibe, porque la gente no le hizo caso a la, ¿cómo se llama? La Ceremi, y no fue a tomarse un café a 2 metros de distancia, entonces ella no ha tenido visitas en esa cafetería, decía que ella estaba desesperada porque no tenía cómo pagar ni siquiera el arriendo del local, entonces que ellos habían hablado con el comerciante de acá de San Vicente y que en un par de semanas iban a abrir el comercio, porque si no iban a morir de hambre, que es lo que yo le decía la semana pasada, ¿sí? Entonces ellos dicen que necesitan esto, necesitan vender, necesitan hacer esto, entonces ellos, en vez de culpar al gobierno o al Estado o a quien sea que no le esté dando los recursos en una pandemia, ellos dicen, nosotros necesitamos abrir porque si no nosotros vamos a morir de hambre, entonces ellos también tienen inculcado en su cabeza que necesitan el dinero. Es que hemos estado, yo creo, tan imbuidos en un sistema que nos ha formado o ha construido nuestro pensamiento, ¿cierto? Desde la educación, desde los momentos, ¿cierto? En que vamos interactuando socialmente todos los días o constantemente, ¿cierto? Desde que somos pequeños, que ni siquiera nos damos cuenta en lo que estamos metidos. Ni siquiera es posible, ¿cierto? Son como los arbolitos que no nos dejan ver el bosque. Exactamente, o sea, estamos tan metidos en esto que hoy día, ¿cierto? Vemos lo mismo que tú decías hace un momento, de que estamos peleando entre nosotros, o sea, donde se instala, ¿cierto?, un hostal sanitario y la pelea, ¿cierto?, radica entre personas, entre el que está al lado, ¿cierto?, del vecino, más que ver realmente cuál es la disyuntiva más grande que tiene que ver, ¿cierto?, con políticas gubernamentales, nuevamente. Entonces, por muchas razones que puedan haber, ¿cierto?, muchas a lo mejor justificaciones para llevar a cabo una manifestación de ese tipo, tiene que ver con una lucha interna, o sea, el ir a buscar, ¿cierto?, los haitianos que están en ese lugar. ¿Por qué antes, ¿cierto?, no tuvieron los medios de comunicación para ver que las condiciones para vivir en ese lugar no son las óptimas? Que hay un loco que se está aprovechando de esos locos, que les está cobrando una cantidad de dinero X, ¿cierto?, por vivir en sucuchos en las condiciones mínimas de sanidad, que no hay una política, ¿cierto?, estatal para el migrante, que no haya, ¿cierto?, una preocupación por la sanidad de esa persona. Entonces, hoy día que hay una pandemia, ¿cierto?, si nos preocupamos por ello. Claro. Hoy día sí hay que ver, pero no se preocupa, ¿cierto?, desde la salud, sino que se preocupa desde la crítica. Entonces, el grito que se escucha adentro, ¿cierto?, racistas cuando se escucha de la es la verdad, o sea, eso es lo que está sucediendo. Entonces, que realmente vaya a cambiar el modelo económico, yo creo que es muy difícil cuando tenemos tan inserto en nuestras cabezas que así debe ser. Entonces, la colaboración se da a nivel micro, yo creo, ¿cierto?, entre pequeñas comunidades, entre pequeños grupos. Pero el que está cómodo en su casa, ¿cierto?, ayuda con lo que le sobra. Y cuando hay una política estatal respecto a los inmigrantes, se les denomina Operación Retorno. Claro. Esas son las políticas estatales, obvio, como la del 2018. Sí. Y por allá en la ciudad que no existe, ¿qué piensa la gente respecto a esta frontera en la que nos encontramos? ¿Estamos en una frontera o no? Bueno, según la encuesta, no, mira, que igual ocasiona, o sea, de que puede haber un pensamiento en el cambio económico, yo creo que no va a haber un cambio de pensamiento. Yo creo que lamentablemente que esto se va a seguir dando, ¿cierto? No creo que se le hablando el corazón ni nada por el estilo, no creo que esto mute o cambie, según el otro weas, ¿cierto? O que se transforme en buena persona. Yo creo que lamentablemente el modelo económico va a persistir, ¿cierto? Siempre y cuando se tenga que cambiar, por ejemplo, desde, o sea, prácticamente una ideología en particular. Entonces esa ideología se tiene que cambiar mediante, no sé, ¿qué va a pasar en el caso de que cuando se retome, ¿cierto?, lo que va a ser el plebiscito, ¿cierto?, el cambio de la Constitución, o sea, como que supuestamente el cambio de Constitución también se tiene que implementar de una forma u otra, ese cambio de mentalidad en base al modelo, ¿cierto?, neoliberal o capitalista que tenemos acá. Entonces, ahora, yo creo que, no sé, aprovecharse un poco de lo que es, ¿cierto?, el pánico de esta pandemia, yo creo que igual es mucho más
quizás complejo, o puede ser también una jugada, ¿cierto?, a favor de parte de solamente empresarios, pues de, ¿cómo se llama? Agentes privados, ¿cierto?, que solamente quieren beneficiarse a sí mismos, ¿no? Entonces yo creo que igual eso es más, de que va quizás un cambio, quizás también, pues también se puede ocasionar el miedo colectivo, ¿cierto?, de que supuestamente si no hay un cambio, por ejemplo, real acá, como que yo he escuchado gente que piensa que, puta, si queda la cagada, como que lamentablemente las empresas se van a ir a la chucha, o se van a ir, la economía se va a caer, toda la weá, y que prácticamente vamos a vivir de la caca. Porque tenemos, claro, yo creo que radica en que estamos tan acostumbrados al trabajo, al salario, a que necesitamos, ¿cierto?, de la empresa para poder vivir, que no pensamos que los recursos naturales son de todos finalmente, pues no pensamos, ¿cierto?, que puede haber una reforma de la raíz que nos permita vivir bien. Claro, un cambio realmente profundo. Y uno piensa cómo, si eso como una verdad o como una realidad, y ahí nos damos cuenta cómo los medios construyen una realidad, es decir, nos construyen una realidad y nos venden esa realidad. Hoy día cuando invitaron a la Cámara Chilena de la Construcción y a los empresarios a hablar sobre la reactivación de la economía, invitan a los empresarios a reactivar la economía, y ese es el titular del noticiero. Pues, sí, los que reactivamos la economía somos los trabajadores, estos güeyes están sentados en su escritorio. Entonces, ¿de qué ¿Iban a seguir en cuarentena mientras los otros están trabajando? Claro, y hay una predisposición de las empresas y del mismo sistema, ¿cierto?, que tiene este margen de pérdida o de estancamiento que pueden subsistir. O sea, en estos momentos nadie se ha preguntado, ¿cierto?, de que los dueños, los grandes dueños, ¿cierto?, del país, ¿cierto?, o de los distintos recursos naturales que ni siquiera son de todos nosotros, ¿cierto?, no los van a perder. O sea, no hay ninguna pérdida para ellos. Claro. La pérdida se da solamente en el ciclo pequeño, ¿cierto?, de los que están más abajo. Exacto. Del comercio minorista, ¿cierto?, del que está trabajando informalmente, de la persona que tiene un negocito por ahí. Eso es lo que están perdiendo. Y hoy día, ¿cierto?, las grandes empresas se suman a estas políticas gubernamentales, ¿cierto?, que los resguardan, pues como lo hizo, ¿cierto?, como lo habíamos hablado de Ripley. Hoy día, ¿cierto?, tenemos en Kosovo, tenemos Hoy una día, persona. hoy día Claro. Corona. tiene el tema de, está a punto de, no me acuerdo cómo es el nombre, pero está a un paso previo de declararse en quiebra, Enjoy. Y Enjoy tiene todo Chile. Y tiene miles de trabajadores, entonces, no Igual sé, que Prácticamente el dueño de la cadena de casinos de Chile, bueno. Claro. Pobrecito. hoy nos queda un minutito y medio, nos quedaron temas nos quedó la mitad de los temas que queríamos hablar, así como para hacer una segunda batida, ¿o no? Pero yo creo que para que lo busquen, ¿no?, la información. Sí, sí. Para que Por ejemplo, claro, lo de la manipulación de la información, a lo que se refiere Alejandra Matus, que para allá íbamos. Realmente nos están mintiendo las cifras oficiales del gobierno, o sea, hay casi 12.000 contagiados y tenemos cerca de 170 y tantos muertos. Exactamente. Entonces, yo creo que, de hecho, podríamos subirlo como una publicación para que lo busquen los que quieran. Porque es realmente interesante lo que dice esta niña, señora, mujer, periodista, gracias, investigadora. Esta fulana. Así que, no sé, por eso. Así nomás, Así entonces. nomás, po. Sí. Capitalismo muere. Sí. Bueno, a todos, como siempre, muchas gracias. Bueno, como siempre, a todos, muchas gracias. Vamos a seguir compartiendo cosas y gracias por los mensajes también de apoyo y los mensajes estos para compartir información. Así que muchas gracias a todos los seguidores. Así que nos vemos en otra ocasión. Adiós.